Buenas tardes, hermanos. Les invito a que oremos al Señor. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos permites tener este remanso, este oasis para escuchar tu santísima palabra, para abrevar, Señor, de lo que tienes para nosotros en esta hora. Te suplicamos que sea solo tu palabra y que sea para edificación del cuerpo de Cristo, como tu palabra santa lo dice. Oramos, Señor nuestro, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, Rey, Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. El título del estudio de esta hora es como la hierba son sus días. En este Salmo 103, el versículo 15, dice así: el hombre como la hierba son sus días. El hombre como la hierba son sus días. Seguramente, tanto varones como damas, hemos ofrecido o recibido un ramo de flores. Espero que sí, tanto los varones como las damas hayan tenido esta experiencia. Y en el mejor de los casos, esas flores permanecen una semana, en el mejor de los casos. Muchas veces con todo y el cuidado, algunas amas de casa son muy hábiles y aún las trasplantan a una maceta y pueden permanecer más tiempo. Pero generalmente después de cortadas las flores, se marchitan muy rápidamente, con todo y el cuidado y que les pongan agüita y que las pongan en el solecito, etc. Y dice la palabra de Dios, como la hierba son sus días. El hombre como la hierba son sus días. ¿Por qué dice el hombre? ¿La mujer no? Igual, ¿no? Sí. Y esto lo hago evidente porque ayer tuvimos la celebración, al menos en esta ciudad, realmente en todo el mundo, la celebración del Día de la Mujer. Sí. Y que nos regañan a los hombres porque no se debe felicitar, porque no se debe decir que qué bueno o qué malo que tienen Día de la Mujer y del Hombre, no, ese tipo de situaciones. Pues yo les voy a decir algo adicional, hermanos. Ese día no lo debemos ni mencionar nosotros, porque es celebrar que las mujeres quieren salirse de lo que Dios ordenó para que estén. Eso es lo que celebran, eso es lo que buscan, salirse del orden establecido por Dios. Y fíjense las palabras que estoy ocupando. Lo estoy haciendo con todo conocimiento de causa, porque esas palabras son las que se ocupan en el enlace matrimonial. Porque dice, y de hacerlo así, según el santo orden establecido por Dios, y de hacerlo así, te empeño mi palabra y fe. Cuando estamos dando los anillos para casarnos. ¿Sí? No es nada más el orden, es el santo orden establecido por Dios. No es cualquier cosa. En realidad, esto es una celebración completamente demoníaca. Va en contra de los principios bíblicos total y absolutamente. Para que lo tengamos bien en cuenta, hermanos, y esto es solamente un paréntesis que no tiene que ver necesariamente con nuestro tema en específico, pero sí con lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos, para que estemos claros con esto. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Pero no solo eso, vamos a ir un versículo atrás,
El versículo que estoy repitiendo ahorita es el versículo 15. En el versículo 14 dice, porque Él, Dios, conoce nuestra condición. ¿Y después qué dice? Acuérdase que somos polvo. Acuérdase que somos polvo. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue formado Adán? Del polvo de la tierra. ¿Sí recuerdan que Dios tomó el polvo de la tierra y formó con el polvo de la tierra el cuerpo de Adán? ¿Sí recuerdan eso? De hecho, es una respuesta del catecismo infantil. Tomó el polvo de la tierra y formó el cuerpo de Adán. ¿Saben que eso es científicamente comprobable? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí se nos abren los ojitos. Eso es científicamente comprobable, porque podemos verificar que los componentes del polvo de la tierra son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y son los componentes fundamentales del cuerpo humano. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dios no se equivoca. La palabra de Dios es verdad. Acuérdase que somos polvo. Incluso, hermanos, cuando hay un sepelio, cuando se está oficiando un sepelio, sepultando un ataúd en el cementerio, el pastor oficiante toma un puñado de polvo y lo esparce encima. Y la fórmula litúrgica es polvo al polvo, ceniza a la ceniza. Es lo que dice el pastor cuando se está entregando ese cuerpo a la tierra. Acuérdase que somos polvo. Polvo al polvo, ceniza a la ceniza. ¿Por qué es esto importante hoy para nosotros? ¿Qué pasó el miércoles pasado? Sí saben, ¿verdad? Exacto. El famoso miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, en el que el catolicismo romano promueve la asistencia a sus templos para recibir ceniza en la frente. Y la forma de colocarla es en forma de cruz. ¿Sí? ¿Y sabemos qué base o qué fundamento bíblico tiene esta práctica? No hay ningún fundamento bíblico, hermanos. No existe fundamento bíblico. ¿Pero por qué lo practican? Fíjense ustedes, a lo mejor esto, cuando yo lo supe, nunca había caído en la cuenta de esto. Pero se darán cuenta, hermanos, que previo al miércoles de ceniza es la temporada de carnaval. ¿Sí? Y esto no es casualidad. No es casualidad. Esto viene de prácticas muy antiguas, arraigadas alrededor de la Edad Media, en los que los monjes y las monjas que estaban enclaustrados, es decir, encerrados en claustros, y se llamaban claustros porque estaban clausurados para que no pudiera entrar ni salir nadie. En esta época de carnaval les permitían salir. No sé si ustedes hayan visto, no cualquier carnaval, especialmente el carnaval de Venecia, que es uno de los más antiguos y uno de los más sofisticados carnavales que todavía se llevan a cabo. El carnaval de Venecia se caracteriza por tener unas máscaras
que a veces cubren de la nariz hacia arriba y a veces toda la cara. Esas máscaras eran ocupadas por esos monjes y esas monjas para no ser reconocidos cuando salían en ese tiempo de carnaval, porque salían para dar rienda desenfrenada a todos los deseos, todos los apetitos de la carne. Era el festival de la carne. Y la carne no necesariamente la carne de injerencia o de ingestión alimenticia, sino la carne como contraposición o contrapunto del espíritu. Y se daban como se da hoy el carnaval. El carnaval es un momento de lujuria, de orgía incluso. Eso era el carnaval entonces. Y cuando regresaban esos monjes y esas monjas a su santidad normal, ¿qué hacían? Pasaban el miércoles a ser limpiados con la ceniza para regresar a su claustro. De hecho, otro carnaval que es muy famoso es el Mardi Gras en Nueva Orleans. Así se le conoce, Mardi Gras, pero está mal pronunciado. Son de hecho, dos palabras en francés. Mardi Gras, que quiere decir martes de grasa o martes de, pues básicamente de suciedad, por eso es la grasa, que es justo antes, un día antes, el martes, antes del miércoles de ceniza. El Mardi Gras es el martes de ensuciarse antes de limpiarse con la ceniza el miércoles. Qué fuerte, ¿verdad? Pero además, y todo esto, como lo ven, no tiene ningún fundamento bíblico, ninguno. Aunque de repente quieran tomar esto de la ceniza o del polvo como parte de ese fundamento, pero no es verdad. Incluso hay quienes ocupan o quieren ocupar un pasaje de Ezequiel que habla acerca de echar ceniza y hacer calva sobre su cabeza, pero ni siquiera es un mandamiento de Dios para Israel, sino es una consecuencia del pecado de Tiro y otras ciudades, de tal forma que no es un fundamento para esta actividad. Esto viene desde el Imperio Romano e incluso antes, desde el Imperio Romano, en donde el Imperio Romano dedicaba cada día de la semana a un dios distinto. Y todavía nos queda reminiscencias de eso en los nombres de los días de la semana. Lunes para la luna, martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, Saturno el sábado y el domingo es el sol, el día del sol. De hecho, si ustedes lo revisan los días de la semana, en inglés es todavía más claro, como Monday o día de la luna, Monday, etcétera. Por ejemplo, Saturday es Saturn Day, el día de Saturno. Sunday es el día del sol, ¿sí? Etcétera. Para que vean que no es una invención, es real esta cuestión. Con el miércoles de ceniza
se da inicio a un periodo de 40 días que se conoce como Cuaresma. ¿Lo han escuchado? Y una de las características del periodo de Cuaresma es dejar de comer carne. ¿Saben de dónde viene eso? De carnevale. Carnevale son dos palabras en latín que quiere decir quitar la carne. ¿Sí? Quitar la carne. Originalmente supongo que querría decir quitar la carne del espíritu. Pero lo que se practica en la actualidad es quitar la carne de la ingesta, especialmente los días viernes. ¿Se acuerdan de quién dije que era dedicado el viernes? A Venus, exactamente. Venus tiene una contraparte noruega o nórdica, más bien nórdica, que se llama Freya, diosa de la fertilidad, y que se adoraba dejando de comer carne el día que se le adoraba, el viernes, y en inglés es Friday, día de Freya. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto sí tiene fundamento bíblico. Vamos a buscar, hermanos, 1 Corintios 10, 20. 1 Corintios 10, versículo 20, que dice la palabra de Dios. Desde el 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿En dónde vivimos? ¿Qué somos nosotros? Estamos llamados a ser la luz del mundo en medio de estas tinieblas. Si nos percatamos, hermanos, de la trascendencia que tiene nuestra presencia entre estas tinieblas, si no brillamos, vamos a ser tinieblas igualitas que las demás. Si brillamos, entonces nos vamos a ver mucho más evidente y más claro, porque la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí estamos claros, hermanos? Y nos damos cuenta de los acontecimientos de esta semana tienen que ver con este pasaje de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro anticuado, la Biblia es un libro vivo y es actual. Hoy está hablando a tu corazón directamente, personalmente, claramente. ¿Sí estamos claros, hermanos? Fíjense ustedes y escuchen con atención. Vimos el versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Así es nuestra vida, como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Luego entonces, ¿qué sentido tiene la vida para nosotros como seres humanos? Podría parecer que no tiene ningún sentido, pero no. Por el contrario, completamente diferente. ¿Qué dice el primer versículo del Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová,
y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. El libro de los Salmos, ¿a qué división del Antiguo Testamento pertenece? Es parte de los libros poéticos, correcto. Es parte de los libros poéticos. En nuestro concepto en español, en castellano, la poesía, básica al menos, tiene una métrica y tiene una consonancia o una rima, ¿cierto? En el hebreo no es así. La poética en el hebreo se basa en lo que se conocen como paralelismos, es decir una frase y una frase alternativa diciendo lo mismo pero con otras palabras. Y es justo lo que vemos aquí, en el primer versículo del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Ahora el versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si vemos el paralelismo en el versículo 1 y el versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas, todo mi ser, el santo nombre de Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. En el momento de la oración, me llamó mucho, profundamente la atención, que Betsabé escribió: por todas las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida. Casi nunca decimos algo así. Decimos en la semana o el mes o el año, pero a lo largo de mi vida es muy poco usual, muy poco usual. Pero eso es el sentido de este versículo. No olvides ninguno de sus beneficios. Si nos damos cuenta, hermanos, que es de Dios sin duda alguna que Betsy haya escrito de esa forma, porque nos está dando un ejemplo vivo de lo que dice la palabra de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Luego entonces, ¿para qué vinimos a esta tierra? Para recibir beneficios de Dios, pero también para no olvidarlos y también, primordialmente, para bendecir al que nos da esos beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y escuchemos lo que el salmista dice, que sin duda es perfectamente relacionable con nuestras vidas. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ese es tu Dios y esa es la razón por la que Él te trajo a esta tierra, para recibir todos estos beneficios y para que tú no olvides ninguno y para que tú bendigas a Jehová, aun cuando tu vida sea un suspiro, un instante, un momento. Porque nuestra vida, aun cuando lleguemos a los 80, a los 90 años, ¿qué son 80 o 90 años en 6,000 años de historia? Pues un ratito, un suspiro.
¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Es un momento pequeñito, pero estamos llamados a bendecir a Jehová con todo nuestro ser y nunca olvidar ninguno de los beneficios que de Él recibimos. Todos, siempre. Fíjense ustedes, hermanos, escuchen lo que dice Dios. El versículo 8, Dios de sí mismo, a través de nuestro hermano David, porque es quien escribe este salmo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es gracia. Eso es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que no merecemos. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y eso es una bendición. Piensen ustedes en las iniquidades personales, no de mí, sino de cada quien. ¿Sí? Pensemos en lo malo que hemos hecho. Y piensen ustedes qué merecería ese mal, esa maldad que hemos cometido. Y ahora reflexionemos que Dios nos ha dado todo lo que leímos antes. Perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca, para que te rejuvenezcas como el águila. ¿Lo merecías? No, ni tú ni yo. No lo merecíamos. Pero para eso te trajo Dios aquí, para recibirlo, porque te ama, porque eres especial para Él, porque con amor eterno te ha amado. Por eso, dice, te soporté con misericordia. Y por eso, la instancia del rey David a nuestros corazones hoy es: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque nuestra vida, como la hierba, son sus días. Nos acabamos rápido, se nos acaba el tiempo. Mi padre tenía un dicho. Él decía: hay más tiempo que vida. Sí, hay más tiempo que vida. El problema es que si se nos acaba la vida, a nosotros se nos acaba el tiempo, aunque el tiempo permanezca. Sí. Por eso hay que aprovecharlo. Por eso la instancia es: bendice hoy. No mañana, no cuando crezcas, no cuando seas viejo. Bendice es imperativo y es presente. Hoy debes hacerlo. Bendice, alma mía, a Jehová hoy. Y todos los días son hoy. Todos. Cuando decimos mañana y llegamos al día de mañana, pues ya ese día ya no es mañana, ya es hoy. ¿Cierto? Entonces, bendice, alma mía, a Jehová
hoy, todos los días. Bendice, alma mía, a Jehová. Y así, aunque tu vida sea como la flor que se acaba en poco tiempo, todos los días bendijiste a Jehová y no olvidaste ninguno de sus beneficios, puedes haber vivido bendiciendo a Jehová y recibiendo los beneficios de ser un siervo, un hijo del Altísimo. ¿Sí estamos claros, hermanos? Fíjense lo que dice a partir del versículo 11. Porque como la altura, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Jehová su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Y llegamos a donde empezamos. Acuérdase que somos polvo. Y Él sabe que somos polvo, que nuestra vida es como la hierba, son sus días, dice, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Por eso tiene misericordia, porque nuestros días son cortos, porque nuestros días son pocos en comparación con su eternidad. Yo decía 6,000 años, pues de la creación para acá, pero desde antes Dios es eterno. Y aun cuando se acabe este mundo como lo conocemos, Dios permanece. En realidad el tiempo es para nosotros, para que contemos cómo vamos envejeciendo. Porque el tiempo para Dios es presente permanente, por todas las edades. Antes, hoy y después. Si estamos claros en esto, ¿verdad? El tiempo de Dios es infinito, es eterno. Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, no sobre todos. Su misericordia, dice, la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia, ¿sobre quiénes? Dice, sobre los hijos de los hijos, sobre los hijos de los hijos. Y fíjense ustedes cómo Dios es fiel con el que escribe este poema, este salmo. Recordarán ustedes que hacia el final de la vida de Salomón, sus mujeres distrajeron su corazón de la adoración a Dios. Torcieron su corazón hacia otros dioses. Y Dios le dijo, voy a quitarte el reino, pero por amor a tu padre, mi siervo, a tu padre David, no lo voy a hacer en el tiempo de tu reinado. Y así lo hizo. El tiempo del reinado de Salomón concluyó 40 años después de haber iniciado. Y cuando fue el reinado del hijo de Salomón, entonces se dividió el reino. ¿Se fijan ustedes? La promesa de Dios se cumplió en la vida de David, y en la vida de cada uno de nosotros tengamos la certeza de que se cumplirá. Pero la condición es sobre los que
sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso es lo que debemos hacer. Para eso vinimos a esta tierra, aunque nuestros días sean como la flor del campo, como la hierba, aunque nuestros días sean poquitos. Y que cuando dejemos de estar aquí, como dice la palabra de Dios, su lugar no la conoce más. Que el recuerdo de que estuvimos vivos aquí se pierda. Aún después de eso, no importa, porque Dios es fiel. Dice, la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Para eso viniste a esta tierra, para temer a Jehová, para guardar su pacto, para acordarte de sus mandamientos y para ponerlos por obra. Eso es lo que debemos hacer. Y por eso bendecimos a Jehová, porque al hacer lo que Él ordena, recibimos todos sus beneficios. Y por eso bendecimos a Jehová. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Entonces, aunque sea una vida corta, o aunque sea una vida larga en términos humanos, vamos a tener la bendición de bendecir a Jehová y recibir sus beneficios y no olvidarlos. Y será una vida grata, una vida feliz, una vida llena, una vida plena, la que tengamos nosotros en este tiempo cortito, en el que pisamos esta tierra. Pero no se acaba cuando dejemos de pisar esta tierra. Vamos a pisar calles de oro por la eternidad con nuestro Dios. Qué mejor, ¿no? Pero nuestra tarea es: bendice, alma mía, a Jehová. Aunque tus días sean como la hierba. Y fíjense cómo concluye el Salmo 103. Desde el versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué cosa más preciosa, más hermosa, más maravillosa y portentosa. David está convocando, el rey David, nuestro hermano el rey David, está convocando a los ángeles, a los ministros celestiales, a toda la creación, a bendecir a Jehová. Y concluye, finaliza, suscribe: bendice, alma mía, a Jehová. Esa es mi meta en la vida. Bendice, alma mía, a Jehová. Ese es mi cometido, ese es mi llamado. Todos los días de mi vida. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendigamos en espíritu y en verdad a Jehová.
Vivamos para bendecir a Jehová. Gocémonos bendiciendo a Jehová. Y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y Él se encargará de renovar esos beneficios todos los días que nos permita de vida. Que así sea, hermanos. Dios les bendiga.